Para el año de 1988, el fantasma de la legitimidad reapareció. La falta de certeza en las elecciones presidenciales generó en un importante sector de la sociedad mexicana la idea de que hubo fraude en los comicios. A este conflicto siguieron otros no de menor importancia. En 1994, el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. También la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que meses antes los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá habían firmado. Se veía también como la culminación de un veloz proceso de apertura económica. Además de la reforma electoral de 1996 y el 1997, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Las elecciones de 1994 no eran comunes y corrientes, pues 6 años antes el Partido Revolucionario Institucional, que por varias décadas había triunfado de manera abrumadora en los comicios, se vio seriamente amenazado en su predominio electoral, pues los resultados de la votación de 1988 fueron preludio de su debacle. La amplia participación de la ciudadanía en la jornada electoral hizo evidente ese interés especial. Por primera vez en décadas, la gente llegó a las urnas con la convicción de que su voto iba a ser un factor decisivo en la política nacional. El nivel de participación fue inusualmente alto, pues el 72% de la población registrada en las listas nominales ejerció su derecho al voto, y el alto nivel de participación ocurrió no debido a presiones corporativas. También se produjeron cambios institucionales, como la reforma electoral, que dio un paso definitivo en la denominada ciudadanización del órgano encargado de organizar las elecciones federales, el IFE. Otro fue el delineamiento de un ambicioso programa de la reforma política que se conocería como la reforma de Estado, uno de cuyos componentes era la propia reforma electoral. El triunfo del Partido Acción Nacional en el 2000 fue para muchos la culminación del proceso de transición democrática en nuestro país. Vicente Fox llegó con una alta legitimidad a la presidencia de la República, gracias, en primer lugar, a que fue el primer candidato presidencial ganador venido de un partido distinto al PRI y también por ser electo en un proceso no cuestionado. Sin embargo, para los últimos años de su mandato, las viejas estructuras que habían sobrevivido a la transición se hicieron presentes. El uso de la violencia ilegal e indiscriminada para resolver conflictos como el de Atenco y el de Oaxaca, el intento por desaforar al candidato más fuerte de la oposición. Los mexicanos tenemos muy claro que solo las elecciones no sirven de nada. Siempre hemos tenido elecciones. Ese rito ya no nos emociona. Queremos algo más efectivo, una gestión realmente democrática. Los mexicanos tenemos razón. Tenemos que cambiar los términos. No es sospechosismo, no es desconfianza. Se llama indignación y conciencia. El problema no es que desconfiemos de las autoridades, sino que éstas son desconfiables. El pluripartidismo o sistema de partidos es sumamente importante en México ya que es la fuente de la cual se delimita la democracia. En 1977 inició el llamado proceso de transición a la democracia en México. La reforma electoral, plasmada en la Ley Federal de las Organizaciones Políticas y Procesos Electorales por Carlos Madrazo y Jesús Reyes Heroles, logró que el país transitara de un modelo de partido hegemónico al modelo pluripartidista que hoy conocemos. Aunque cabe señalar que todo lo anterior se implementó hasta que el partido que únicamente había tenido el poder lo perdió en el año del 2000. Por otra parte, tenemos a los sistemas de partidos políticos que son definidos como un espacio de competencia entre los partidos, orientados hacia la obtención y el ejercicio del poder político que les conlleva llevar a cabo una serie de acciones legales que les permitirá hacerse del poder para gobernar durante un determinado periodo. El sistema de partidos funciona como un órgano en el que los intereses, proyectos políticos toman un balance que permite la confrontación de opciones entre los mismos. La lucha democrática por el poder, la obtención legítima de cargos de representación y de gobierno, y finalmente el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas. Todo lo mencionado sirve especialmente para poder estudiar, analizar y determinar cómo se lleva a cabo el juego político, y cómo las características diversas de cada partido influyen en la realidad gubernamental de los diferentes estados que tienen un sistema de partidos. Es tal y como decía Norberto Bobbio.
Lo que distingue a los estados democráticos es que estos hay varias élites en competencia por el poder, mientras que en los estados no democráticos el poder está en manos de una sola élite. Por último, tenemos que la evolución del régimen jurídico mexicano de los partidos políticos se divide en 5 etapas. La primera, de 1911 a 1945, en que los tiempos de formación de los sistemas de partidos se llevan a cabo. En 1917 se establece que ningún partido político debe tener una denominación o nombre religioso, ni formarse a favor de individuos de raza o de creencia. Se permiten las candidaturas independientes. De 1946 a 1963 se crea el primer órgano federal encargado de organizar las elecciones constitucionales en el ámbito federal. Los partidos tenían representantes ante esta, solo serían reconocidos como partidos los de carácter nacional. Desde este punto de vista se cancelan las candidaturas independientes. La siguiente etapa es de 1963 a 1977. Se crea la figura de diputados de partido. Se modifica la edad para votar de 21 a 18 años. Se abre a los partidos políticos el derecho de acceder a la radio y a la televisión para sus campañas. La penúltima es de 1977 a 1996. Se reconoció constitucionalmente a los partidos políticos como entidades de interés público. Se les proporcionó derecho a coligarse, fusionarse, formar frentes, participar en elecciones estatales y municipales y a integrar órganos electorales. Se otorgó el acceso permanente a la radio y a la televisión de manera equitativa. En 1986 se incrementó el número de diputados por el principio de realidad proporcional. En 1990 fue creado el IFE. Y por último, de 1996 al 2008 se otorgó autonomía plena al IFE, actualmente conocido como INE. Se eliminó el registro condicionado y se dio fin a la cláusula de gobernabilidad. La reforma de 1996 generó que el control de los procesos electorales ya no estuviera en manos del gobierno, sino en el Instituto Nacional Electoral, como organismo autónomo y ciudadanizado. Participación de la sociedad civil. Las consecuencias de los cambios gubernamentales en la década de 1980, que se acentuaron en los primeros años de la de 1990, abrieron una ventana de oportunidad a la participación de la sociedad civil, pues el gobierno federal, en algunos rubros de desarrollo social, se atrajo la colaboración directa de los demás órdenes de gobierno. La participación social y política de los ciudadanos existía, solo que los cauces tradicionales que el régimen había puesto a su disposición no habían sido suficientes o no habían logrado encapsular las expectativas de una ciudadanía ávida de participación, aun cuando, por otro lado, es pertinente reconocer que la laxitud ideológica de las organizaciones del régimen priirista permitió la integración de ciudadanos no necesariamente de acuerdo con las líneas básicas de política de esos gobiernos. En nuestro país, realmente desde 1988 se ha ido creando diversos apoyos en beneficio de las familias y con ello la educación. Este modelo de apoyo es ideado con base en la teoría del capital humano de Theodor Schultz, ya que menciona que debe haber una inversión en la gente como un factor fundamental para el crecimiento y el bienestar de los países. Claramente, las personas deben de notar esto y hacerlo valer en cuestión de un beneficio hacia su estilo de vida. Esto, bueno, se ve reflejado durante el salinismo y el cedillismo. Sin embargo, al pasar los demás gobiernos fueron cambiando de visión. Actualmente solo se da el apoyo y la sociedad no participa y no se pide una rendición de cuentas. Por ello es importante analizar el gasto que hace el gobierno hacia la educación a través de los distintos programas de políticas sociales y valorar la inversión que se hace como padre de familia hacia la educación de los hijos para juntos superar las deficiencias. Mayo 18 de 1982. Huelga de refrescos Pascal. El gobierno de la República decretó un aumento obligatorio en los salarios del 10, 20 y 30%. El dueño de Pascual argumentó que no podía financiar este aumento. Los trabajadores iniciaron una huelga. Después de 3 años, el gobierno le dio la razón al gobierno obrero. El dueño se declaró en bancarrota y cerró Pascual. Se procedió a rematar los activos de la empresa y fueron los mismos trabajadores los que compraron y fundaron la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascal, CCL. Octubre 1 de 1987. Corriente Democrática.
Tuvo sus orígenes en el Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Cárdenas. Pretendía democratizar la elección interna del PRI, exponer los yeros de la economía neoliberal por el presidente de la Madrid y de la responsabilidad social que acompañaron al partido de sus políticas durante toda su historia. Pasó a disidencia y lanzó a Cárdenas como candidato al presidente de otro partido, luego de que Salinas fue designado el candidato del PRI. Julio 6 de 1988. Fraude electoral. Mientras se realizaba el cómputo de los votos, se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los sufragios a medida que se realizaban. Este incidente causó acusaciones de fraude a la elección de la presidencia de la República. Enero 1 de 1994. Movimiento Zapatista. Surge en Chiapas el movimiento zapatista EZLN, compuesto en su mayoría por sus indígenas y por principios marxistas. Surgió el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en México, USA y Canadá, cuando un grupo armado tuvo varias cabeceras municipales de Chiapas. Los zapatistas emiten la Declaración de la Selva Lacandona, en la que se declaran en guerra y pierden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. Abril 20 de 1999. Huelga del UNAM. El UNAM se aprueba el incremento de las cuotas de 20 centavos a 10 salarios mínimos para preparatorias y 15 para licenciaturas. Huelga 600 activistas detenidos liberados en días siguientes. Se rompió con la entrada en la Policía Federal preventiva. Para entonces, el movimiento había perdido mayoría de apoyo, por lo que había tenido que lograr inicialmente evitar la implementación del cobro de cuotas, denominado Plan Barnes, y continuar prácticamente gratuidad en la UNAM. Diciembre 22 de 1997. Matanza de Acteal. Incursión paramilitar en la localidad de Acteal, atacados indígenas Texolis de la organización Las Abejas en el interior de una iglesia cristiana pentecostal de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad que sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune. Octubre 22 del 2001. Movimiento de San Salvador Atenco. Movimiento de resistencia civil de sus habitantes en oposición a la construcción del territorio del municipio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto que fue cancelado para realizarse en terrenos de la población.